Está ahí como para empezar. Ahí está. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Buen día. Como les decía hace un ratito antes de la grabación, que para mí es necesario arrancar las clases. No sé cómo lo harán en otras materias, pero bueno, me gustaría que acá tengamos como un ritual, si se quiere, nuestro, que sea arrancar con una oración. Por ahí no siempre nos va a dar el tiempo de terminarla con una oración, pero por lo menos para arrancar. Y me gustaría que en cada clase haya un voluntario para arrancar la oración. Así que vamos a empezar hoy, a ver quién quiere arrancar orando por esta clase de hoy. Dina, bien, bien, dale entonces, Dina, dirigirnos en una oración. Dale, oramos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, en el nombre de Jesús, me acerco a ti. Quiero darte las gracias porque nos has cuidado y ahora nos permites compartir este tiempo, esta clase. Te ruego que nos bendigas, Señor, nos dé la sabiduría de la comprensión. Te quiero pedir especialmente por Cintia, que nos está enseñando, Señor. También te pido por los que no se han podido conectar y se estarán conectando en este momento, Señor. Ayúdanos a comprender lo que tienes para nuestras vidas y nuestros ministerios, Señor. En el nombre de Jesús te lo pongo en tus manos. Amén. Amén. Gracias, Dina. Bueno, vamos a arrancar porque hay mucho para trabajar, así que bueno, el que se va sumando y por ahí no ve ahora desde el comienzo, bueno, siempre puede volver a las clases grabadas, así que arranco. A ver si soy un poco más rápida con esto que la vez pasada. ¿Viene el power? ¿Sí? ¿Ven? Nadie me dice que sí. ¿Ven el power o no? Sí, señora. Por lo menos háganme así. Bueno. Vamos a volver a donde nos habíamos quedado. Vieron que nosotros estábamos trabajando el tema de las limitaciones. Bueno, vamos a arrancar en la clase de hoy con lo que tiene que ver ya con lo específico de la historia, con este recorrido histórico que les había contado la vez pasada y que habíamos visto también en la unidad, en el sílabo que corresponde a la unidad 1. Y bueno, nos quedamos ahí en las limitaciones porque quería hacer como esa introducción para tener como una idea a grandes rasgos sobre dónde estamos parados como iglesia. ¿Se acuerdan que la vez pasada ustedes pudieron dar como su apreciación de lo que ustedes ven en las iglesias con respecto a la limitación del consejero cristiano y de la consejería cristiana en cuanto tal? Para hacer un pantallazo general era eso, pero bueno, hoy nos adentramos un poco más. Y ustedes fíjense que eh, no siempre se dimensiona qué tan antiguo es el consejo cristiano. Y vamos a ver que eso tiene una trascendencia, obviamente, desde nuestros orígenes, que nada surge de lo que trabajamos acá en el seminario, sino es por iniciativa de Dios. Entonces vamos a ver cómo tiene ese recorrido. Pero históricamente, el consejo cristiano o la consejería cristiana tenía era conocido como la cura de almas, ¿sí? Era considerado así. Pero ese término en la antigüedad estaba como más relacionado a los trastornos espirituales severos, le decían, que eran, por ejemplo, se curaba el alma cuando había una posesión demoníaca, cuando se consideraba que había espíritus malignos, tormentos, pecados. Entonces, como que esa consejería estaba orientada a eso y no estaba tan orientado a lo que nosotros intentamos trabajar hoy, que son las problemáticas comunes, los problemas emocionales, conductuales que transitan los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces es como la primera aproximación de esa cura de almas estaba relacionado a eso. Después, que vamos a ver un poquitito más adelante, en el siglo XX, cuando ya se consolidó la psicología como ciencia del alma, ¿sí? Porque se considera como ciencia del alma, la psiquis,
ahí se empezó como a trabajar esta articulación y se empezó a dar más lugar a ver que la consejería podría estar orientada a los trastornos conductuales y emocionales, y no necesariamente tenía que ser como una posesión demoníaca o un pecado y demás. Es como que se amplió un poco la perspectiva. Y fíjense que aparece como un debate, ¿no? Entre lo que es la unión de la psicología a el contexto cristiano. Y bueno, ese debate más que nada, bueno, surgía específicamente en un contexto más norteamericano. También hay indicios de Alemania, pero por ahí más la historia como que más recalca esto de Norteamérica, ¿no? Y bueno, y es como que lo que empezó a gestar esta unión entre psicología y cristianismo. Pero, bueno, ahí, por ejemplo, vieron que yo les decía la vez pasada que se utilizan como muchos sinónimos, ¿no? Consejería cristiana, consejería pastoral, consejería bíblica, que más o menos está en la misma sintonía. Consideramos consejería cristiana porque nosotros tenemos como base, obviamente, el ministerio de Cristo y porque engloba mucho más a todo esto. Y porque, como les decía, no es solamente para el pastor, sino que cualquiera dentro dentro de la iglesia, con la preparación específica y considerando que tiene el don para esto, puede ser un consejero cristiano. Pero en esa época se empezaba a utilizar ese término como con sinónimos, entonces ahí aparecía consejería bíblica, consejería pastoral, cuidado pastoral, que el cuidado pastoral es conocido, por ahí escucharon como el counseling. Entonces, hoy, por ejemplo, también se utiliza eso para como un consejero común y corriente, es decir, el counseling, pero era como el cuidado pastoral. Y bueno, entonces, esa figura del consejero cristiano aparece como junta con la del psicólogo. Hay como una unidad que vamos a ver después, que es una unidad, pero en la que se va dejando un poco de lado el objetivo principal, que es el tomar como base la palabra de Dios. Pero en esa época, digamos, cuando arrancó esto de la unión, se entendía que ambas escuelas, si se quiere, tenían como estudio los comportamientos del ser humano, es decir, su expresión conductual y todo su mundo interior. Entonces tenían como principal objetivo estudiar esto. Pero obviamente las perspectivas o los elementos fundamentales que utilizaban cada una eran diferentes, porque la psicología, digamos, empezó a tomar como referente el cuerpo y el alma considerada como la psiquis, eh, y en la consejería cristiana sí tenían en cuenta el cuerpo y el alma, pero con uno tercero y no menos importante, que es el neuma, que es eh, el espíritu. Neuma en realidad es como la P adelante, que ya ustedes sabrán mejor que yo, que obviamente viene a considerar el espíritu. Entonces, si bien ambas teorías estaban orientadas a trabajar con el ser humano, cada una tenía como un origen distinto. Entonces, obviamente que en ese punto, dentro de la consejería cristiana nos escapamos de lo que es la secularidad de la psicología, porque la psicología no considera como origen del ser humano eh, a Dios. Vamos a ver que el planteamiento que se generó en toda la historia de la filosofía es el origen del ser humano, de dónde viene. Tengo un chat, voy a ver si no me están diciendo que no ven la presentación. Bueno, igual no estoy diciendo nada con la presentación. Voy a cerrarla y voy a ver si les puedo poner de nuevo. Ahora me aguantan un ratito. Igual en la presentación no estaba diciéndoles nada que estaba ahí.
estaba solo hablando. Así que ahora les pongo, a ver si la pueden ver. A ver, Ale me había dicho que no la podía ver. ¿Ahora la ves? ¿Todos la ven? Sí, señora. Bueno, gracias, Rosalba. Em, bueno, entonces, como les decía, había como obviamente que hay una visión diferenciada de lo que es el ser humano, de lo que es el consejo entre la psicología y la consejería. Por ahí yo quisiera adentrarme un poco más de lo que es el aporte que hace la psicología y la consejería en la unidad que viene, pero sí o sí tenemos que tocar este tema porque está dentro de la historia, ¿no? Pero fíjense que estos modelos tienen pautas similares que en su momento se prestó a confusión y hoy en día también es una cuestión que se presta a confusión porque muchas veces terminamos psicologizando a la consejería cristiana y por ahí ese es un error que tenemos que tratar de evitar. Por ejemplo, uno de los autores que yo les dejé ahí, que en realidad es bibliografía complementaria, que es John MacArthur, él está totalmente en contra de la psicología. Es como que él recalca que uno no necesita, pero en lo más mínimo, la psicología, porque se escapa de los principios de Dios. Él sostiene, por ejemplo, que la psicología es una ciencia humana, es una ciencia secular y que fue fundada por gente que es atea o que fue atea, mejor dicho, y que no tiene como el concepto bíblico. Entonces, para él, por ejemplo, el tener en cuenta a la psicología dentro de lo cristiano es como un pecado. Sin embargo, que a mí, bueno, ese es punto de vista mío personal, es un poco paradójico lo que dice, porque él dice que tenemos, obviamente, y lo creo, todos los fundamentos para trabajar con el ser humano en la consejería como base bíblica, y obviamente que es así. Sin embargo, fíjense que él, si se ponen a leer este libro, en en todos los capítulos, en todas las orientaciones que él hace, tiene en cuenta cuestiones psicológicas, porque obviamente que las tuvo que leer, o sea, nadie sabio va a decir no creo en esto sin haberlo leído. Entonces sí, se nota que él lo estudió, pero en ese estudio tiene, o sea, tiene como esa base de estudio. Entonces ahí es donde yo cuestiono un poco esto de que, bueno, decís que no sirve para nada, sin embargo hay cuestiones que las tomás. Pero bueno, ese es comentario al margen. Sin embargo, él defiende, por ejemplo, que no es necesaria la psicología. Después vamos a ver que otros autores dicen que la psicología nos puede dar un aporte muy significativo para la consejería porque tenemos como herramientas. Yo siempre sostengo que, o sea, a mí me encanta la psicología, bueno, es la carrera que elegí, eh, pero no deja de ser una ciencia humana. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que en la psicología hay un montón de teorías dentro de la psicología que no se ponen de acuerdo. La más conocida, por ejemplo, es el psicoanálisis, pero después hay un montón de otras teorías que también son fuertes. Una que me gusta mucho a mí es la cognitivo-conductual. Y bueno, y no tienen como las bases distintas para analizar, para trabajar al ser humano. Es más, alguno le dice paciente, otro le dice cliente, otro le dice individuo, otro le dice usuario. No hay como una unión en todo esto. Entonces no deja de ser una ciencia humana que tiene obviamente errores, así como cualquiera. Pero así como cualquiera, la psicología da sus aportes a la consejería en este caso. Voy a ver un poquito los chats que ustedes me dicen para ver si se ve. Bueno, por ahí, bueno, si ustedes se quedan en algo, prefiero que me levanten la mano porque por ahí no miro enseguida el chat y así pueden, nada, preguntar. Como les decía, siempre interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, ahora sí, en base a esto que yo les decía, como que la psicología tiene
la psicología y la consejería cristiana tienen como similitudes, lo que aparece es que hay errores en cuanto al concepto que nos pueden dificultar la diferenciación. En esto acá no me quiero detener tanto, pero quisiera nombrarlas para que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de defender en cierta forma, diciéndola, ¿no? Lo que nosotros vamos a trabajar como consejeros cristianos. Bueno, se dice, por ejemplo, los errores, digamos, esos son como afirmaciones que no son ciertas, que es una ciencia reciente que surge de la psicología. Como vamos a ver, no. La consejería cristiana, si bien no tuvo el nombre en cuanto tal, surge muchísimo antes que la psicología. Y, como digo, toma cuestiones de la psicología como para trabajarlo. Como les decía, no consideramos a la consejería pastoral porque no es una tarea únicamente del pastor. Como dice la otra afirmación, es una tarea pastoral que debe, ay, perdón, que debe limitarse. A ver, se me fue. Que debe limitarse únicamente a lo espiritual, ¿sí? Si bien va a ser nuestra prioridad, eh, y obviamente que con esto, como vamos a ver, orientar a la persona a Cristo, los problemas emocionales no son solamente los que trabaja la psicología, porque vamos a entender que nosotros somos un todo. Nosotros no estamos en nuestro cuerpo separados ni del cuerpo, ni de la mente, ni del espíritu. Somos un todo y por eso la consejería cristiana toma en cuenta todas las áreas del ser humano. Por eso es tan compleja. Y la consejería cristiana no está en contra de la psicología, como dice esta afirmación. Como les decía hoy, hay autores que sí consideran esto, pero bueno, en realidad quizás ustedes conocen algunos más. Yo investigué un poco y el único que considero que es como que defiende más esta postura es John MacArthur, que ojo, no tengo nada en contra de los aportes que él da, al contrario, muchas de las cosas que vamos a trabajar son de él, que las considero muy importantes, muy sabias, muy bien enfocadas. Sin embargo, bueno, él tiene esta consideración de no estar como a favor de la psicología como ayuda de la consejería cristiana. También dice, por ejemplo, esta afirmación que los consejeros bíblicos no son profesionales y en realidad se puede ser profesional o no. Así que eso es muy relativo porque no necesariamente hay que tener una preparación de ninguna licenciatura ni nada de esto como para poder eh, ser consejero cristiano. Pero si lo sos, obviamente que también se puede, ¿no? Eh, bueno, y algo que siempre se consideró, y creo que hasta el día de hoy tenemos como un poquito de esta impronta de creer que los problemas emocionales, conductuales, los trastornos psicológicos como que no se corresponden con una persona espiritual. Y eso es un error muy grave porque eh, yo comparto fielmente lo que dice la palabra de que eh, dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Es más, uno de los ejemplos de nuestros referentes fue Pablo. Él sufría mucho, y él decía que sufría a causa de Cristo, ¿no? Entonces, si consideramos obviamente como base de la Biblia, si bien no especifica que dice, tiene este trastorno psicológico, no dice eso, pero podemos entender de que había un montón de situaciones que se correspondían dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, es un error creer que nosotros para ser espirituales, sí o sí tenemos que estar sanos en todas las áreas emocionales. Es lo ideal. Para un crecimiento espiritual necesitamos necesitamos ser sanos emocionalmente para poder ir creciendo espiritualmente, pero no necesariamente una cosa excluye a la otra. ¿Se entiende? Ustedes, por favor, si quieren que me detenga, si voy muy rápido o algo, me paran el hablar rápido. Bueno, vamos un poquito más a esto
consejería cristiana en su entorno histórico, en su trasfondo histórico. Bueno, y vamos a ver que los orígenes, como les decía, no son después de la psicología, no nace después de la psicología. Va a tener una mirada distinta después de la psicología. Pero sin embargo, se considera que la consejería cristiana tiene sus inicios anteriores a la iglesia, y anteriores a la iglesia es en la relación que tenía Dios con el ser humano. Después vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento aparece la figura de Dios como este consejero cristiano y con características de un consejero cristiano. Pero para ir tocando un poquito este tema ahora en resumen, es que lo primero que teníamos como consejo, como lo que Dios hacía para el hombre, era desde ese inicio, digamos, desde la creación. Ahora, como les decía, es como esta cura de almas, considerada como para parte fundamental, ¿no?, de la consejería cristiana. Bueno, viene del latín, que es cura animarum, y este término viene viene como con dos partecitas que me parecieron importantes. La cura del alma estaba enfocada a considerar que es cuidar, asistir, promover, prevenir un estado óptimo de bienestar para el ser humano. Era como mantener el equilibrio, ¿sí? Esa es una de las características de la cura de almas. Pero también tiene otra característica, que es restablecer, curar, sanar. Entonces, se corresponde a considerar que esta cura es para restituir algo que no está bien, ¿se entiende? Vamos a restituir un estado de bienestar que se perdió. Entonces, por un lado, esta cura de almas está relacionada a mantener un equilibrio, a realizar cosas como para promover el bienestar, para prevenir estar mal, pero por otro lado, si se está mal, tenemos que hacer algo para restablecer este estado de equilibrio. Entonces la cura de almas tiene como estos dos puntos. Y el concepto puntual de la cura de almas es esto, del cuidar, curar, restablecer. Fíjense que quienes utilizan el concepto de cura, los católicos, la Iglesia Católica. Entonces, el concepto católico romano de cura viene justamente por esto, porque la Iglesia Católica considera que el cura es un ministro que está destinado a curar el alma de las personas. Nosotros consideramos que quizás este concepto o la mirada de la Iglesia Católica como que desvirtúa un poco el concepto. También se dice que dentro de las religiones protestantes también es como que hay un descuido en la palabra del consejero cristiano, porque hubieron personas en su momento que tomaron mal este hecho de aconsejar, tomando el rol como de líder, de un abuso de poder, sacando de lado el objetivo principal, que es que somos representantes de Dios en la tierra, y somos los que tenemos que, obviamente, que darle la gloria a Dios por medio de nuestras acciones de consejería. Entonces también se considera que se desvirtúa un poco. Sin embargo, como que intentamos que la consejería cristiana, que en su primer momento estuvo como orientada como base al pastor, no tenga como la idea de que esta persona cure el alma de las personas, sino que ayude a tener un estado de bienestar, a mantenerlo, como dice la cura de almas, como uno de los principios es a mantener ese estado de equilibrio, y en el caso de que sea necesario, restablecer con la ayuda de Dios, tratando de quitar el protagonismo, ¿no? El consejero cristiano en lo más mínimo es protagonista. Bueno, ustedes me dicen si me siguen hasta acá. Bueno, en cuanto
a la cura de almas, también consideramos otro concepto, que es el concepto de alma, ¿sí? Este concepto de alma quiere decir que es como lo único de la persona, como la esencia de la personalidad humana, es decir, como el alma es solo mía, es lo que yo siento, es lo que yo soy, es lo que tengo como más interno en mí, ¿sí? Y bueno, se considera dentro de la necesidad de curar el alma, que esta alma está como lastimada, que está deteriorada, que se ve afectada por un montón de fuerzas que se consideraban como fuerzas externas. Y bueno, de ahí surge la necesidad de tener que restablecer ese equilibrio normal que fue dado desde la creación para bueno, como lograr nuestro objetivo último, que es ser a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, este concepto de alma lastimada es la que se tiene que curar, es la que se tiene que restablecer. Y es interesante que eh, alma y cuerpo sí o sí están en sintonía constante. Si el concepto de alma no se lo separaba, no se lo separa del cuerpo, porque se consideraba que uno afecta de manera positiva o negativa al otro, son sinérgicos. Entonces, siempre se los considera como unidos. No, la persona no es alma sin cuerpo y no es cuerpo sin alma. Entonces, a ver si... Bueno, dentro de esto, digamos, en lo que es en la consejería como historia, en la antigua Grecia, que fue como donde también se tocaba el tema de la cura de almas, em, en el primer momento aparecía Hipócrates. Bueno, perdón, ahí, como dice, la función de la cura del alma no es menos antigua que la del médico del cuerpo. Como dicen, en sociedades primitivas, las dos funciones eran asumidas por la misma persona. Es decir, que el que trabajaba con el cuerpo también trabajaba con curar el alma. Por eso cuerpo y alma eran indisolubles, ¿no? Tenían que estar sí o sí juntos. Em, y bueno, con Hipócrates, que fue, yo voy a poner esto distinto porque me tapo acá a mí misma. Voy a cambiar esto. Hipócrates, que fue en el año 460 al 377 a.C. Quería poner antes de Cristo con minúscula y este power no me dejaba, así que sepan disculpar el error porque es la A minúscula. Bueno, Hipócrates, fue el primero dentro de la antigua Grecia en el siglo V a considerar que había trastornos psiquiátricos, ¿sí? Eh, Él habla de que hay una predisposición a tener ciertos problemas psicológicos, psiquiátricos, y los basa en 4 temperamentos. No hace falta que esto se memoricen, eso solamente es para contarles un poco. Esto no les voy a preguntar. Él hablaba de que había 4 temperamentos, que el temperamento, bueno, es como lo innato, con lo que uno viene, ¿sí? Después, a partir de cómo trabajo ese temperamento, es cómo se va a ir forjando mi carácter, mi personalidad. Pero como que el temperamento era con lo que uno venía. Entonces, ese temperamento generaba cuestiones favorables en el ser humano, o genera, porque hasta el día de hoy se consideran esos temperamentos, y también traía, obviamente, consecuencias, que entonces estas son las cosas que hay que restablecer, que hay que curar. Los 4 temperamentos son el flemático, el consanguíneo, el melancólico, y el cuarto es, no me acuerdo cómo se llama, pero es el de la ira. Si alguno se acuerda, me dicen. No me sale, pero son los 4. Bueno, el cuarto es el de la ira. Ya me va a salir después, les voy a decir. Bueno, entonces él es el primero como en mencionar que hay problemas. Entonces, si hay problemas, se necesita una cura. Después, quien aparece es Platón, en el año 429, del 429 al 347 más o menos. Él lo que va a venir a decir él, es que hay un médico
que es para el cuerpo, que trabaja con medios físicos, digamos, pero también está el médico del alma, que es el que va a trabajar más que nada con la palabra y con el diálogo. Es que ahí él aporta este concepto de que uno tiene que hablar, de que uno tiene que desahogarse, de que el que está escuchando tiene que hacer preguntas como para que de ahí surja el restablecimiento del alma. Entonces, fíjense qué importante empezar a tener en cuenta la palabra hablada. El colérico, gracias, no me salía, gracias. El colérico es el cuarto temperamento. Yo decía era el de la ira y no me salía, que era la cólera, claro, gracias. Entonces, bueno, ese dualismo entre cuerpo y alma prevalece hasta el Renacimiento. Y ese dualismo es lo que va a venir a corromper el modelo bíblico de lo que es la naturaleza del ser humano en el Antiguo Testamento. Es como que Platón tuvo su influencia negativa, digamos, es decir, como les había dicho los filósofos con esta pregunta de dónde viene el ser humano, con Platón es donde se empieza como a dejar de lado la creencia de nuestra naturaleza divina. Y después tenemos a Sócrates y a los sofistas, que, bueno, en la concepción de la filosofía occidental, en un primer momento hubo como el periodo cosmológico, donde se preguntaban cuál era el origen de las cosas, y bueno, y todo estaba centrado como en el cosmos. Después, más adelante, con Sócrates, el periodo socrático, se empieza a trabajar el origen, o a investigar, o a filosofar, a reflexionar sobre el origen del ser humano, que es el periodo antropológico. La antropología estudia al hombre. Entonces empiezan a preguntar de dónde viene. Ahí está la frase que quizás escucharon de Sócrates, que es el conócete a ti mismo. Era como una exhortación que, bueno, que hasta el día de hoy está en el conócete a ti mismo. Y los sofistas, que son como post-socráticos, bueno, se dice que los sofistas utilizaban como una forma de hablar, que son los sofismos, que ellos más que nada se dedicaban como a la enseñanza del sentido de las palabras, buscaban el sentido último de las palabras, y utilizaban, por ejemplo, como afirmaciones capciosas, unos argumentos falsos como para hacer pensar a la persona. Decían cosas falsas haciéndolas pasar como verdaderas. Por ejemplo, una pavada, digamos, de este ejemplo es que decir, todos los hombres son mortales, los gatos son mortales, entonces, los hombres son gatos. Eran como argumentos sin sentido que se hacía pasar como una verdad, siendo que eran falsos, pero generaba como el diálogo, generaba que ir a lo último del pensamiento, el origen de las palabras, darle sentido a las palabras. Entonces, empieza como este periodo con Sócrates, conocerse a sí mismo, y ellos como que agregan conocerse hasta lo último con el preguntar hasta lo último con las palabras. Vamos hasta acá, ¿me siguen? Entonces, bueno, es como que en este periodo, digamos, es donde arranca esta concepción del hombre, de estudiar al hombre desde su origen y con todo su contexto, ¿no? Entonces, donde ahí aparece, como les decía, con Platón el diálogo, y esto como que se fue reafirmando. Es más, a partir de Sócrates es como que los poetas, los filósofos, es como que trabajan mucho más este sentido del hombre, es como que vienen a cuestionarse muchísimo. Y cada vez obviamente como que tomando en cuenta a estos filósofos es donde se pierde la importancia del cristianismo,
de la concepción de Dios en el hombre. Ahora vamos a ver, esperen que voy a mirar la hora, me dicen, a ver, no tengo acá la hora, no quiero irme sin recreo, sin dejarlo sin recreo, no sé ni a qué hora estoy. A ver, todavía tenemos un montón de tiempo. ¿No se están durmiendo? No, estábamos tras la cámara oculta. Sí, porque no los veo, entonces ahí digo, capaz que se No. fueron todos. Bueno, No, seguimos acá despiertos. sí, Karina me quiere decir algo, a ver, Karina, ¿nos quiere decir algo? No, quería hacer un comentario nomás. Sí, por favor. No, esta parte es muy importante porque yo sí considero que el cuerpo va con el alma junto. Muchas veces nosotros nos enfermamos en el cuerpo justamente porque estamos mal emocionalmente. Y para mí esta parte es muy importante de saber y de, a ver cómo puedo explicar, bueno, por ahí no me salen las palabras también. Está bien. Es importante que, o sea, que nosotros emocionalmente estemos bien para no enfermarnos en el cuerpo. Sí. Porque si hay muchas veces los mismos médicos dicen que cuando una persona está enferma y está por ahí en estado de coma o qué, y el mismo doctor sabe cuando el mismo cuerpo o la misma alma está luchando para sobrevivir. Sí. Y bueno, esto es muy importante para tenerlo en cuenta, porque así nosotros también por ahí, viste, si nosotros nos dejamos morir emocionalmente, ahí nos pasa de todo. Sí. Ahí se nos vienen todos los virus, todas las enfermedades y bueno. Totalmente. Bueno, era un comentario que quería hacer. No, gracias por tu comentario y es re interesante. Yo creo que durante todo este tiempo de trabajo juntos va a ir surgiendo mucho más esto que mencionó Karin. Justamente no somos una cosa sin la otra, y ahí está lo que se considera como las enfermedades psicosomáticas, es decir, que son creadas en el cuerpo, pero por orígenes emocionales. ¿Sí? Por eso es psicosomático. Lo psicológico se somatiza en el cuerpo. Hay un montón de enfermedades, pero generalmente hoy tenemos muchísimas que son producto de vivir mal emocionalmente, de tener un estilo de vida incorrecto, si se quiere, o desordenado, con la alimentación, con el sueño, con la falta de deporte. Hay un montón de cosas que son básicas, que no las hacemos y que empiezan a dañar todo nuestro sistema. Y como vos decías, los virus y demás, si nuestro sistema inmunológico se debilita, debilitamos todo, y es como un círculo vicioso. Va una cosa debilitando la otra, y es más, fíjense, hablando un poquito de esto, no me quiero ir de tema porque me engancho con este tema y no, se nos va a ir la hora. Pero siempre se consideró, por ejemplo, ¿vieron cuando uno está como nervioso y le duele la panza? Bueno, siempre se consideró que, bueno, hasta el día de hoy, que hay un eje que es intestino-cerebro. Que entonces las cosas que nos pasan emocionalmente, en el pensamiento, en lo que tiene que ver con las emociones, repercute en el intestino y por eso nos hace sentir mal, aparecen también en el estómago, la gastritis, nos puede llevar incluso a úlceras, cáncer de colon, cuestiones más graves, más o menos graves. Pero hoy, por ejemplo, hay un estudio más específico en el que se considera que el eje no es solamente cerebro-intestino, sino que también es intestino-cerebro. Entonces, si nosotros comemos mal, si tenemos un ritmo de vida malo, de no hacer deportes, de comer un montón de porquerías, que cada vez la alimentación está peor, mi marido siempre dice, si Moisés se levantara de la tumba y vería todas las cosas que nosotros comemos, iba a hacer una lista nueva con todas las cosas que no se pueden comer. Sacaría la coca, sacaría los
chisito, sacaría todos los azúcares, porque en realidad son un montón de cosas que afectan el cuerpo. Y si afectan el cuerpo, también afectan a nuestras emociones, porque es como que una cosa no está en sintonía con la otra. No estamos creados para comer un montón de porquerías, y las comemos, por ejemplo. O por ejemplo, hoy más se conoce, si bien siempre hubo, pero casos de celiaquía. Hoy se le pone el nombre también, ¿no? Pero, por ejemplo, en niños con autismo, se les hace una dieta de celíacos en muchos casos, porque eso mejora su conducta, mejora su regulación emocional. Entonces, si bien esto lo toco así a grandes rasgos, lo que les quiero enfatizar es que hay una relación muy directa entre el cuerpo y la mente. Eso es solamente un ejemplo, pero es muy importante lo que decía Karina, que nosotros no tenemos que considerar a una cosa sola, sino que escuchar. Yo creo que Dios nos habla con las emociones, Dios nos habla a través del cuerpo, nos habla con los dolores musculares, con todo. Y en realidad, fíjense que todo lo que Él hace es para bien para nosotros. Es como que a veces uno dice, ¿por qué tengo que estar pasando por eso? Y a veces es un parate, decir, bueno, tengo que ponerme a pensar, quizás no estoy teniendo un ritmo de vida adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo un poquito para este lado, vamos a ver un poco cómo fue la consejería en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver a Dios primeramente como el primer modelo de consejero. Yo les voy a pedir acá que busquemos algunos de estos textos. A ver, alguien que pueda buscar, no sé, Liti, podrías buscar Génesis 49, 24. Bueno, el Salmo 23 no lo vamos a buscar porque creo que lo sabemos todos de memoria. Vamos a buscar, Karina, si puedes buscar el Salmo 81. Después, ¿a quién tengo acá? Rosalba, podrías buscar Primera de Reyes 22, 17. Ezequiel 34 no vamos a leer a todo el capítulo, quédense tranquilos. Después lo leen en su casa. Y el primero que tenga el primer texto, por favor lo lee. Ahí voy. Génesis 49, 24. Si alguien puede ir buscando Génesis 24, 27 y 48 y alguien más, Éxodo 13, 21 también, de los que no nombramos. Entonces nos adelantamos. Génesis 49, 24. Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. NTV estoy leyendo. Ajá, gracias. El Salmo 81. Sí, ahí leo. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, y que estás entre querubines y resplandece. Gracias. Primera de Reyes 22, 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Gracias, Rosalba. Bueno, vieron cómo el primer modelo de pastor, de este obviamente que cuida las orejas, las ovejas, el que protege el fuerte de Jacob, es este Dios, el primero que tiene el modelo de consejero, de cuidado, y como pastor es Dios. Después vamos a ver este Dios consejero y modelo como guía. ¿Alguien buscó Génesis 24, el 27 y 48? Leo. Bueno. Dice el 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y después el 48 dice, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, por tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Amén.
Gracias. ¿Cómo guía? Éxodo 13:21. Yo tengo. ¿Algo? Bueno, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche como una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. de día y de noche. A mí me encanta esa historia y esa parte. Si no estaba esa nube, es como que no sabían qué hacer. Él como guía, ¿sí? Vamos a ver que, y quisiera que ustedes vayan teniendo en cuenta que si bien esta es la historia, estas son características de un consejero cristiano, que obviamente tenemos como la base en Dios y, y son las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de aconsejar a otros. Vamos a ser, si bien no vamos a ser pastores, vamos a cumplir cierta función de cuidar el rebaño, es decir, cuando cuidamos la parte emocional, cuando cuidamos la parte espiritual, en el escuchar, contener, opinar, si nos deja la persona, hacemos como función de cuidado, ¿no? No quiero decir función pastoral porque sería meterme en un terreno que a mí no me corresponde, sino simplemente dentro de tomar esto como el cuidado, ¿no? Y también vamos a ver que vamos a ser guías de esta persona, ¿sí? Esta persona es como que camina, como les decía, sin el bastón, y nosotros tenemos que ponerle este bastoncito, agarrarlo de la mano para muchas veces direccionarlo cuando la persona está desorientada. Alguien puede buscar Isaías 9:6 y después alguien que busque Jeremías 3:15. Isaías Después 9:6. el PowerPoint les va a quedar, así que ahí tienen los pasajes escritos y van a poder leerlos con más tranquilidad. Leo Isaías Isaías 9:6. Ujú. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Me encanta eso. Si viene, habla de la profecía, pero está en el Antiguo Testamento, por eso está tomado ahí. No, admirable consejero, esa me encanta. Hay una canción de esa, ¿no? Eh, que quién más que nos va a venir a dar consejos de lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que obviamente que es el único que tiene la autoridad para venir a decir, vos tenés que hacer eso. Nosotros como consejeros cristianos no tenemos ese tipo de autoridad. Sin embargo, asumimos ciertas funciones de consejero, que ya vamos a ver cuáles son. Y él sana las dolencias y las heridas. Es ahí que aparece como la función de la cura de almas, como veníamos viendo. Jeremías 3:15, ¿quién lee? Jeremías 3:15. Lea. Bueno, gracias, Pedro. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los que guíen con sabiduría y entendimiento. NBI. Gracias. Gracias. Bueno, después vamos quisiera que lean ustedes solitos el Salmo 103, y bueno, los que quedaron ahí como capítulos para no extendernos tanto ahora, pero vamos a ver, bueno, los salmos son principalmente, ¿no? el refugio a sanar los dolores del alma. La verdad es que en los momentos críticos, al menos yo, eh, donde más siempre me identifico es con leer los salmos, ese cuidado, ese refugio, ese saber que en ese dolor que estás transitando, Él sana las dolencias y las heridas. Así que bueno, vemos, solamente son algunos ejemplos del Señor como modelo y consejero en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver que obviamente que tenemos a Jesús. Yo no les escribí ahí, espérenme un ratito, no les escribí ahí los textos, pero algunos les voy a decir por si ustedes quieren escribir sobre Jesús, o algunos
pasajes bíblicos en los que podemos encontrar la consejería de Jesús. Bueno, la historia del Antiguo Testamento es larguísima, de donde podemos encontrar todo lo que es el consejo, ¿no? Pero no les quiero torturar con todos con todos los capítulos que tienen que leer. Hago un comentario al margen. Les prometo que para esta semana, no sé qué día, pero voy a tratar de hacerlo lo antes posible, yo les voy a subir, bueno, no les subo yo, pero les vamos a subir el Power, y al final del PowerPoint de la unidad 1 yo les voy a dejar los capítulos a leer. Entonces les queda ahí en el Power, ¿les parece? Entonces queda como más ordenado cuáles son los capítulos que tienen que leer, de los libros que tienen que leer correspondiente a esta unidad. Entonces no nos mezclamos, parece que queda como más ordenado. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Entonces, bueno, hay cuestiones que ya están escritas en el Power, que les puede servir de guía para después estudiar, y después, como les decía, hay unos textos más, que acá no los escribí, ese fue mi error, con respecto a que tengan una relación directa entre lo que dice Jesús en la Biblia, que lo pueden encontrar más fácil. Entonces, en el Antiguo Testamento, como vimos, Jesús aparece como el Mesías, como ese consejero, ¿no? Como vimos en Isaías, y obviamente que Él es el buen pastor, es el que cuida, es el que protege a sus ovejas, cuando cada una de las ovejas se pierde. Y Él las busca hasta encontrarlas, las carga en sus hombros y las lleva de nuevo al rebaño. Con paciencia todo el trabajo pastoral que hace Jesús, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 10, podemos encontrar. Vemos también que Él es el agua que sacia la sed, ¿sí? Obviamente haciendo de nuevo esta alusión a la parte de la cura de almas, cuando se necesita restablecer, cuando el ser humano necesita restablecerse, Él sacia nuestra sed. Eso lo pueden encontrar en Juan 4, del 13 al 14. Y bueno, también Él es el pan de vida que satisface nuestra alma. Bueno, esto lo pueden encontrar en Juan 6, del 32 al 35. Él es el terapeuta para todas nuestras dolencias físicas, ¿sí? También en Juan 5:10. Y Él es considerado también como iatros, que es el médico, ¿sí? Él ejerce esa función terapéutica del alma y del cuerpo, es sanadora de personas. Esa me encanta. Si quieren, esto lo pueden encontrar en Lucas 9:11, Lucas 7:21 y Lucas 5:31. Se dice que Él es el Paráclito, que es el que está con nosotros, ¿no? Haciendo alusión más que nada, como es, obviamente con la función del Espíritu Santo, después de, ay, no me sale la palabra. A ver si alguien me ayuda. Con Pentecostés, me salió la palabra, después de Pentecostés, es cuando se considera el Paráclito, que es lo que va, este ayudador, este abogado, este consolador que va a venir a nosotros. Entonces ahí hay una parte del Nuevo Testamento en que se cambia directamente la mirada de el consejero, ¿sí? Jesús en su momento estuvo, nosotros no lo tuvimos en carne y hueso, y tomamos todo esto del Antiguo Testamento, la mirada de Jesús, pero entendemos que este consejero está ahora en nosotros, obviamente mediante el Espíritu Santo. Y después tenemos que la mirada de los apóstoles, que fueron los ejemplos de consejería en el Nuevo Testamento, ¿sí? Uno de los principales conocemos obviamente que es Pablo, ¿no? Con todo
como vamos a ver después, que una de las cuestiones de la consejería cristiana es en la que se considera que la consejería en cierta forma es sufrida. Sí, no se asusten con eso, pero sí la función del consejero es sufrimiento. No quiere decir que sí o sí tengamos que estar sufriendo en todos los días, pero hay una condición que en ese sufrimiento nosotros somos de ayuda a otros. O fíjense nada más en un ejemplo muy básico. Vieron que la gente suele decir a veces, un prejuicio que se tiene, ¿qué me va a venir a hablar de tal cosa si en su vida pasa tal cosa? Por decirles, alguien se divorció y después va a ir a dar una consejería, después de estar restaurado y demás, a un matrimonio. Entonces uno podría pensar, ¿y qué me va a venir a hablar si encima está divorciado? Eso podría ser un prejuicio. Sin embargo, si lo pensamos en nosotros, ¿quién que no haya transitado una situación dolorosa puede entender mejor que cualquiera a otro que la está transitando? Entonces, muchas veces nosotros no necesariamente tenemos que tener todo resuelto en nuestra vida, sino que con nuestros errores, con nuestras experiencias, es donde más vamos a poder entender qué tendría que hacer o qué no tendría que hacer la otra persona. Entonces, ahí está la función de entender que desde el ejemplo, como dice una vez, escuché una frase que dice, por lo menos sirvo de mal ejemplo. No, pero sacando esto, con nuestros errores, con nuestra experiencia, es donde más podemos ir a entender a otro. El que sufre ansiedad o el que sufrió ansiedad y en lo posible la haya superado, es quien más va a poder orientar a alguien que sufre ansiedad, ¿sí? Entonces necesitamos entender y sacarnos ese prejuicio. Como yo les contaba la vez pasada, no tener hijos y creer que uno por no tener hijos no puede trabajar con niños, por ejemplo. Entonces hay como prejuicios que siguen muy arraigados y también están muy arraigados en la iglesia, que es bueno ir rompiéndolos, ir tratando de que por lo menos en la medida de lo posible cada uno de nosotros vayamos aportando nuestro granito de arena, que a veces parece chiquitito, pero que es muy grande en lo que se va gestando después, como para ir rompiendo prejuicios. Yo creo que mucho de lo que ustedes están logrando con estudiar en el seminario es esto. Es que parece, quizás ustedes pueden pensar que lo que hacen es ínfimo, pero en realidad cualquier concepción distinta que van teniendo de las cosas ya hace un gran cambio después. Así que bueno, siempre animarlos a que ustedes no se queden con, bueno, no es nada lo que estoy haciendo, no, al contrario. Yo creo que una de las cosas, y que Abraham las decía muy bien, del seminario es romper paradigmas que tenemos. Incluso a veces nosotros sabemos algunas cosas, pero igual es como que seguimos con ese prejuicio, entonces tenemos que cambiarlo. A ver si me quedó, ¿no las ven ustedes al de bien arriba? ¿Lo pueden ver? Al monasticismo. Monasticismo, Lutero y la Reforma, sí, sí Ajá, se ve. ok. Sí, lo vemos todo. Claro, yo no lo veo ahí arriba, pasa que quedó muy arriba. Bueno, el monasticismo, considerando un poquito más esto de la historia, desde el siglo IV hasta más o menos el Renacimiento, se habla que era como la era de los teólogos, también la era de los doctores de la iglesia, donde también estaba la Edad Media oscurantista, también considerada ahí como que hubo un declive de los valores bíblicos, ¿sí? Es como que hubo como un abandono de la iglesia. Entonces después de esto surgieron como de a poco grupos que intentaron como restablecer o renovar los valores bíblicos. Y, por ejemplo, eran como muy perseguidos por la supuesta iglesia oficial cristiana, eran como Cintia, perseguidos. Sí, perdón. Cintia, ahí Doris está levantando la mano. No me aparece, perdón. Sí, Doris.
Quedó en blanco la pantalla, por eso, o sea que se borraron todos los títulos. Sí, sí, porque el primero es el monasticismo. Ah, tata. Sí, después vamos con Lutero. Pero bueno, el primero es el monasticismo que, como les decía, hubieron como grupos que intentaron como sacar a relucir de nuevo el valor bíblico, pero fueron como muy perseguidos. Ellos intentaban tener como base este paráclito, entender, tratar de que sea el Espíritu Santo el que guíe, y bueno, cada uno con sus cuestiones cuestionables. El monasticismo era como ellos consideraban que la mejor forma de estar en sintonía con Dios era alejarse. Entonces huían de la perversión del mundo y hacían como sus grupos recluidos. La historia de nuestra iglesia acá en Argentina tiene como algo de eso. En un momento hubo un grupo de personas que hizo eso. Vemos que este tipo de cosas como que no funcionaron. Tiene sus cuestiones, valga la redundancia, a cuestionar esto del monasticismo, como que ellos creían que tenían que irse a meditar, a reflexionar como fuera de todo, lejos de la sociedad. Si bien es como les digo, muy cuestionable, se recalca esta parte de la historia que fue como uno de los grupos que intentaron restablecer ciertos valores bíblicos. Después, bueno, con Lutero fue uno de los precursores, obviamente que no quiero entrar en hablar demasiado de Lutero porque creo que ustedes ya están en sintonía con esto, que hubo como una reforma, él eh, con el Espíritu Santo, con esto del Paráclito, como les decía, se viene a irrumpir un cambio en todas las creencias, se empezaba a decir eh, que este otro que venía como consolador venía a hacer un montón de cambios en el ser humano que, bueno, que estaba perdido, que estaba caído, y empieza como a introducir conceptos nuevos y a cuestionar a estos cristianos de la iglesia oficial, pongo entre comillas, porque eran como los que perseguían a todos, sin embargo, como que se viene a implantar una reforma mediante Lutero. Después estaba otro que era el movimiento pietista, en el que ese se considera como uno de los movimientos que fueron más significativos, ¿sí? Ellos como que fueron catalogados como los muy legalistas, muy místicos. Eh, entonces ellos consideraban al estudio del alma, empezaron a tener en cuenta, por ejemplo, los estudios de las patologías, y ellos como que destacan mucho la fuerza en las disciplinas espirituales. Vienen a marcar que, digamos, de toda esta revolución, ellos vienen a decir que es importante la disciplina espiritual, y es donde, como les decía, estos movimientos empiezan a tener como un renuevo en la palabra de Dios. Cada uno de estos movimientos son como les decía, como muy cuestionables. Sin embargo, cabe destacar que ellos como que empezaron a poner de nuevo la impronta, a decir, no, mira, acá tenemos que tener en cuenta la Biblia para todas estas cosas. Empezar como a sacar esto del oscurantismo que tanto dejó de lado a la Biblia, ¿no? Entonces ellos fueron como que acá hubo muchos referentes en esto de la cura del alma. Después estuvieron los puritanos, que bueno, como que los puritanos fueron de la, de la iglesia inglesa más que nada. Bueno, ellos, como que el puritano es considerado como el aguafiestas, el cazador, el que es muy ortodoxo, que el que va con la justicia propia, pero se defiende la idea de que ellos como que van al origen de cuidar las sagradas escrituras.
ellos fueron considerados, fue en la época de 1560, si no me equivoco, sí. Es como que su orientación estuvo más que nada en volver a la Biblia. Ellos decían que lo más importante para la vida del cristiano era lo que estaba en las Sagradas Escrituras. Y eran como bastante ortodoxos, y por eso como que se los cuestionaba un poco, decir que eran extremadamente legalistas. Ellos tuvieron como base el movimiento pietista, pero sin embargo es como la parte en la que se considera como que tuvieron muchos movimientos revolucionarios y muy conservadores en esto, fueron reformadores de esto, se los considera como un referente muy importante porque cuidaron la imagen de Dios. Ellos hacían, por ejemplo, en sus prédicas eran como prédicas edificantes, prédicas de prevención. Entonces desde ahí como que se consolidó un poco más el volver a las escrituras. Y por último en esto, bueno, el modernismo del siglo XIX y el siglo XX es ahí donde les decía como que es el advenimiento de la psiquiatría y la psicología, que vino de nuevo como a esto de la cura de almas y empezó a ver como una mezcla, es como que hubo de nuevo como un declive de lo que es la consideración de lo cristiano. Se empezó a inculcar demasiado la psicología dentro del cristianismo y se llegó como a psicologizar demasiado a la consejería cristiana en cuanto tal. Entonces, bueno, vino a traer como conceptos de catarsis, o sea, el desahogarse, los conceptos de los trastornos psiquiátricos, bueno, el concepto de empatía, el de hacer terapia, pero hubo como una mezcla. No les quiero cargar demasiado ahora con esto, porque después vamos a hablar un poco de lo que trae la psicología como bueno, digamos, a la consejería cristiana. Pero más que nada esto está dentro de lo que consideramos como la historia y más que nada, como le decía, el modernismo del siglo XX es como una, obviamente que tenemos que tenerla en cuenta ahora dentro de la historia, pero fue lo que empezó a hacer un cambio, ¿sí? Primero vino como a estar esta mezcla medio engorrosa entre psicología y cristianismo, y donde había como muchas discusiones de o tomo demasiado cosas de la psicología o para nada. Después vamos a ver cómo hubo como cierta reconciliación. Hoy estamos como en una reconciliación con la psicología de poner primeramente la base bíblica en la consejería con algunas cuestiones de la psicología, algunas herramientas que nos pueden servir. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta cátedra. Tomar cuestiones de la psicología, tomar argumentos, tomar herramientas, métodos, prácticas, para que nos sirvan algunas técnicas. Pero siempre la base tiene que ser la Biblia. Y siempre nuestra base tiene que ser acercar a la persona a Dios, resolver los problemas, ayudarlos, pero siempre el objetivo principal va a ser volverlo a Dios. Así que bueno, dicho esto, terminamos esta primera parte de la unidad 1. Así que vamos a hacer un pequeño recreo y volvemos a las 1:30. ¿Les parece? ¿Están bien? Muevan un poco el cuerpo, vayan al baño, tomen agua y nos vemos en un ratito. Dale, dale, gracias, Cintia.